En la línea telefónica agradezco mucho el que nos tome la llamada la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Gabriela, muchísimas gracias por tomar la llamada, secretaria, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Al contrario, en este comunicado de 4 puntos, el punto principal, el punto número 1 es, pues llama la atención, en donde el gobierno hace un reconocimiento, pues explícito sobre la existencia de violencia contra mujeres y niñas en esta ciudad, maestra. Pues obviamente, desde el primer día que que arrancamos este gobierno, lo primero fue reconocer que la situación de la violencia de género está en una situación crítica y en uno de los niveles más altos de las últimas décadas. Uh-huh. A partir de ese reconocimiento, que ya es un gran avance, supongo, para también el diálogo con estos colectivos, se han perfilado diversas acciones desde el gobierno de la Ciudad de México, maestra. ¿Cómo lo han planteado con estos colectivos, estos programas que ya existen y los que están por desarrollarse en conjunto con estos colectivos, maestra? Mira, sí hemos trabajado con muchos colectivos, pero desde luego las más jóvenes creo que son las que están ahora acercándose más y que tuvieron mayor participación en las manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces ayer fue bien importante el diálogo que se comenzó con unas 40 de las jóvenes organizadas, de organizaciones civiles, de diversidad, de diversos sectores, y vamos a arrancar hoy un conjunto de diálogos, ¿no? Abiertos a todo y muy incluyente a toda la diversidad de ellas, porque hay interés de ellas de participar, de colaborar, desde la capacitación de policías, en los talleres, en los trabajos de prevención, en la comunicación, y me parece muy bien porque como gobierno que nos toca pues la responsabilidad desde luego de disminuir y asegurar y garantizar la seguridad de las mujeres en esta ciudad. Pues solas no podemos, necesitamos que la ciudadanía participe con nosotros. Claro. Estamos abiertísimos desde el principio y ahora más, porque sobre todo las jóvenes, ¿no? Son más jovencitas las que están más inquietos ahora, y creo que nos ha faltado una sensibilidad a esa nueva generación. Uh-huh. En ese sentido se desarrollaron, se van a plantear durante un mes una serie de talleres y foros abiertos. ¿Estos talleres y foros van a estar organizados directamente por la Secretaría a su cargo? Mira, este primer mes pues estamos pensando en sí abrir foros. Yo creo que lo vamos a hacer regionalmente en las 16 alcaldías, ¿no? Uh-huh. Para poder darle entrada pues territorialmente a todas las mujeres, organizaciones, según su adscripción territorial, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, nos toca, lo vamos a hacer nosotros, estos foros de mesas de trabajo, porque ellos lo que quieren es participar en el trabajo, y cosa que agradecemos mucho. Y hoy mismo a las 6 de la tarde nos vamos a reunir para organizar todos estos foros, ¿no? Uh-huh. Ponernos de acuerdo en la metodología, con ellas, en los temas más importantes, ¿no? Es un tema de hacer una organización conjunta y de corresponsabilidad del gobierno con las compañeras ciudadanas, con la ciudadanía. Es un diálogo horizontal. Claro. Secretaria, algunos colectivos han denunciado, algunas personas, como el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, han comentado que uno de los grandes problemas que se enfrentan es el tema de los ministerios públicos, pese a que se ha dicho que hay abogadas especializadas, abogadas que puedan recibir estos casos de violación o de abuso sexual o de algún tipo de violencia contra la mujer. Siguen denunciando que existe una falta de sensibilidad por parte del Ministerio Público y por parte de las autoridades de Procuración de Justicia en esta materia. Mira, justamente con quien hemos tenido un diálogo muy permanente es con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Con ellas sí hemos tenido un diálogo desde el principio y desde antes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y parte del tema que me corresponde a mí, ¿verdad? Porque a mí no me toca la Procuración de Justicia, ¿no? Por eso nosotros por iniciativa de nuestra jefa colocamos esas abogadas en todos los MPs, ¿no? Y esto es lo que sí estamos ayudando y nos estamos dando cuenta a que se denuncie, ¿no? Las mujeres nos están dando la confianza
¿no? Tenemos hoy abogadas en los 79 agencias del Ministerio Público y nos están dando la confianza, ¿no? Se han atendido a 20,000 mujeres, han levantado 40,000 carpetas, entre esas son más de 2,000 de violencia familiar y de violaciones. Entonces sí estamos acompañando con abogadas con perspectiva de género a toda mujer que vive una situación de violencia. Claro. Tanto en nuestras unidades de atención que tenemos 27 en todas las alcaldías, como en los ministerios públicos. El otro tema hacia adentro, pues entiendo que también se está organizando mesas de trabajo en la Procuraduría para ver todo ese tema de ya lo que es el proceso interno, ¿no? De atención, de acceso a la justicia y la carpeta de investigación, y la debida diligencia en la investigación, pues todo ese tema. Claro, secretaria. No, lo está haciendo la procuradora, que también tenemos por primera vez una mujer feminista, claro, al frente de la Procuraduría, ¿no? Y allá lo van a ver con las otras mesas, por supuesto. Secretaria, ¿esto será, con estos foros y estos talleres, será suficiente? Y lo pregunto por lo siguiente, porque de pronto desde estos colectivos hay algunas posturas, no voy a generalizar, pero hay algunas posturas que pretenden excluir al hombre de estos trabajos. Y me pregunto si no es un trabajo conjunto que tenemos que hacer sociedad, hombres y mujeres. Por lo que ellas solicitan el día de ayer, son solo mujeres y quieren que sean diálogos con mujeres y así lo vamos a hacer, ¿no? Pero nosotros en el tema de mediano y largo plazo, el cambio cultural, sí tenemos una estrategia en la Secretaría que va dirigida a hombres jóvenes en contra de la violencia y por la paz. Tenemos una red de jóvenes en territorio para invitar a los muchachos a que nos ayuden también a trabajar con nosotros hombres para mejores relaciones en el noviazgo, una relación de corresponsabilidad en la pareja. Nosotros que sí tenemos esta estrategia, pues estos foros que se acordaron durante este mes van a ser solo con mujeres, porque así lo están solicitando las compañeras que se aceptaron el día de ayer, ¿no? Y no tenemos ningún problema en responder a como ellas les interesa en este foro de un mes y acordando un plan a más largo plazo, ¿no? Y entonces fortalezcan el plan integral de atención a las mujeres que viven violencia. Claro, y entonces, reitero, ¿será suficiente para desarrollar políticas a partir de...? No, pues es un punto de arranque apenas, okay, ¿no? Este mes. Yo espero que con nuestros compañeros vamos a trabajar todo este sexenio y más. Claro. El tema afortunadamente, pues, que quisiéramos ojalá quitar. Nuestra meta es erradicar la violencia, pero sí, claro, no estoy segura si la vamos a erradicar en 6 años. O sea, esto va a seguir. Estamos arrancando una forma de organización que nos permita mantener un diálogo constante y de corresponsabilidad con las compañeras, ¿eh? Correcto. Secretaria, en verdad le agradezco estos minutos para 21 Noticias, para Capital 21, y bueno, pues ojalá podamos estar en comunicación con usted a lo largo del mes para saber cómo van avanzando estos talleres, estas mesas, estos foros, y bueno, pues estar manteniendo informado a la ciudadanía de justamente los avances en la materia. Justamente para nosotros es muy importante ir difundiendo esto, así que les agradezco muchísimo este espacio y por supuesto estamos abiertas a seguirnos comunicando cada vez que, ¿no? Correcto, pues mantenerlos en comunicación de cómo van avanzando los diálogos. Incluso si usted quisiera venir a estudio para platicar más profundamente, ya cuando estén los foros pues de lleno, claro, estaría increíble. Estudio, y bueno, aquí tiene la invitación abierta. Con mucho gusto, por allá podemos ir. Muchísimas gracias, secretaria. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Es la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez. Y bueno, pues ahí está este tema. Los foros comenzarán prácticamente ya. Se estarán delineando las propuestas. Este dato es muy importante. Solamente participarán mujeres en estos foros. No habrá la inclusión de hombres. Esto atendiendo la propuesta directamente que hicieron estos colectivos de mujeres. Y yo vuelvo a decir que las mujeres, esto es un problema, no es un problema de mujeres, no es un problema que atañe solamente a un género en específico. Si queremos erradicar la violencia contra la mujer, las mujeres deben de entender que tenemos que hacerlo en sociedad, hombres, mujeres juntos, hacer conciencia desde la sociedad, desde la base de la sociedad, la familia. Desde ahí se tiene que hacer conciencia y trabajar desde ese sector. Así que bueno, nosotros seguimos aquí en 21 Noticias por Capital 21.